Hola, bienvenidos. En esta materia Teoría General del Proceso ya vamos a transitar la presentación de la actividad del módulo final, que es el módulo número 4, relativo a la teoría general de la prueba judicial. El proceso judicial contiene, por un lado, elementos externos y por otro lado, contiene etapas. Los elementos externos refieren a los sujetos que van a cumplir los actos, que pueden ser esenciales y eventuales, como así también actos procesales que pueden ser de inicio, de desarrollo y de conclusión, y contiene fines, esto es, fines inmediatos o mediatos. Las etapas esenciales son la introductoria, probatoria, discusoria y decisoria, mientras que las etapas eventuales de un proceso judicial refiere a las medidas cautelares y a las vías impugnativas. Para pensar cómo se desenvuelve el proceso judicial luego de la afirmación de los hechos con relevancia jurídica alegados en los escritos de demanda y de contestación, bueno, para dar respuesta a este interrogante, sabemos que el debido proceso del adjetivo inicia con la interposición de una demanda o de una acusación en el foro penal que refiere a la afirmación de hechos con relevancia jurídica en los escritos de demanda y de contestación de demanda que conforman el tema decidendum de la causa. Luego, la prueba judicial refiere a la plataforma fáctica que se fija a través de la prueba judicial a modo de comprobación o averiguación de los hechos afirmados con relevancia jurídica. Así, luego de la etapa de la prueba judicial, ya llegamos a la etapa discusoria o de los alegatos. Se trata de la tarea intelectual en la que cada parte se expide con argumentos favorables a sus respectivas pretensiones, a fin de convencer al juez. No se da en todos los procedimientos esta instancia de alegatos, sino que depende de tipo o sistema procesal. Así llegamos a la etapa decisiva, como modo normal de finalización del proceso, es el acto de sentencia, mientras que existen modos anormales de conclusión, como pueden ser el desistimiento, conciliación, transacción, allanamiento y la caducidad de instancia. Finalmente, las vías impugnativas refieren a los incidentes, los recursos y la acción impugnativa. En relación al punto 2 y análisis del caso, la base fáctica de un proceso está conformada por el tema decidendum, que debe ser debidamente probado y constituye la base para el dictado de la resolución. Así tenemos que la afirmación de hechos con relevancia jurídica que dan base a la demanda y contestación, la prueba, como hemos visto, que es la averiguación o comprobación por los modos legales de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende. La discusión o alegatos constituye una guía para el juez al momento de analizar y resolver la causa. Y así mismo el modo anormal y los anormales de conclusión del proceso y las vías impugnativas que hemos hecho referencia con antelación. Antes de la demanda, durante el proceso o luego de dictada la sentencia, puede que resulte necesario el pedido de medidas cautelares a efectos de garantizar el resultado práctico de otro proceso o anticipar durante la sustanciación del mismo la probable resolución que pueda dictarse al resolverse sobre la cuestión principal. Así, los actos de decisión, como hemos visto, el modo normal es la sentencia. ¿Por qué es el modo normal? Porque la sentencia se dicta dentro de lo que es la etapa decisoria. En cambio, los modos anormales pueden tener lugar con antelación a esta etapa decisoria. Y así vemos el desistimiento del derecho, el desistimiento de la acción, el allanamiento, la conciliación, la transacción y la caducidad de instancia. En el foro penal, estos modos anormales constituyen el juicio abreviado, la probation o probation y el sobreseimiento. Los actos de decisión final deben dictarse con la debida fundamentación lógica y legal conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional
y a la normativa provincial constitucional y de los respectivos códigos procesales. En este sentido, los derechos, si no van acompañados de un mecanismo procesal para hacerlos valer, poca virtualidad práctica despliegan. Y así podemos hacer una relación entre las resoluciones cautelares y las resoluciones finales. Las cautelares son resoluciones judiciales que tienden a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación del proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Mientras que las finales son decisiones jurisdiccionales que tienden a poner fin al litigio luego de un debido proceso. La sentencia judicial es el modo normal mediante el cual el órgano jurisdiccional decide los puntos sometidos a su consideración. Es un fenómeno complejo, con una estructura silogística de vistos, considerandos y resuelvo. Todo ello conforma la tutela judicial efectiva. El caso práctico se relaciona con la causa PAR y otro contra IJD Alimentos. Ustedes preguntarán por qué solamente son letras, porque conforme al derecho de familia no se puede dar a conocer la identidad de los sujetos intervinientes. La fecha es el 27 de octubre del año 2021 y la resolución se dictó por auto número 325. El Juzgado en lo Civil y Comercial de Familia, de primera nominación de Belleville, ordenó suspender los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía celular a un progenitor que adeuda la cuota alimentaria de sus 7 hijos, quienes actualmente viven con sus abuelos maternos. El tribunal también dispuso que le sea retirada la licencia de conducir. Estas medidas provisorias, libradas por el juez Sergio Enrique Sánchez, tendrán vigencia hasta que el alimentante acredite haber cumplido con la cuota alimentaria fijada por la justicia. El reclamo fue iniciado por los abuelos maternos, quienes actualmente se encuentran a cargo de los 7 niños. En el expediente, el progenitor explicó que, a causa de la pandemia, tuvo que cerrar en 2020 la carnicería que tenía en un supermercado, puesto que no podía afrontar los gastos que insumía aquel emprendimiento. Añadió que por esa circunstancia no había podido abonar la cuota alimentaria de los niños. Posteriormente, también puntualizó que ingresó a trabajar en relación de dependencia como chofer de una empresa alimentaria y se comprometió a abonar la cuota alimentaria fijada a favor de sus hijos, como así también brindarle una obra social. Sin embargo, tampoco cumplió con estos compromisos, sino que tras disponerse que el empleador retuviera la obligación alimentaria de salario, renunció al trabajo formal, dejando así sin éxito la resolución judicial. Ante esta situación, el juez Sánchez ordenó la suspensión de la licencia de conducir, de la telefonía celular, del servicio de Internet y de la televisión por cable, luego de resaltar la conducta incumplidora y desinteresada del progenitor. En su resolución, el magistrado argumentó que el hecho de ser padres conlleva responsabilidades de todo tipo, ello en pos de la protección y desarrollo del interés superior de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y obligaciones. En la 8.3, cierre y conclusiones, los presupuestos de fundabilidad de las medidas cautelares en los diversos fueros son los siguientes. 1. Verosimilitud del derecho. 2. Peligro en la demora. 3. Contracautela. En el fuero civil, estas medidas se denominan cautelares. En el fuero laboral, medidas cautelares en igual sentido. En familia, medidas provisionales, mientras que en el fuero penal refiere a medidas de coerción. La ley no siempre exige la concurrencia de los 3 presupuestos antes mencionados, sino en atención de la medida de que se trate en particular y de las circunstancias del caso concreto. A mayor verosimilitud del derecho invocado, menor exigencia de contracautela. Para la casa y para pensar, ¿por qué se dice que las medidas cautelares se dictan inaudita pars? La respuesta era interrogante, porque salvo en el derecho de familia, las medidas cautelares se piden al juez, quien las concede sin sustanciación a la otra parte. En el fuero de familia, las medidas cautelares se denominan provisionales, las que salvo casos de urgencia o cuando las circunstancias del caso lo justifiquen,
el juez puede ordenar medidas inaudita parte con anterioridad a la audiencia fijada a ese efecto. Contra esa resolución procede el recurso de apelación sin efecto suspensivo. Vías impugnativas son las siguientes: incidentes que proceden contra actos del procedimiento, es decir, antes del dictado de la sentencia, y ellos son nulidad y reposición. Los recursos, por su parte, proceden contra sentencias, y así tenemos el recurso ordinario de apelación y los extraordinarios de casación e inconstitucionalidad. Finalmente, la acción impugnativa, o también denominada recurso de revisión, que procede contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada material de manera excepcional. La impugnación procesal es el poder concedido a las partes y excepcionalmente a los terceros tendiente a lograr la modificación, revocación, anulación o sustitución de un acto procesal que se considera ilegal o injusto. En este sentido, y luego de haber desarrollado los conceptos precedentes del módulo 4, para que pensemos, el recurso de casación como vía impugnativa es, opción 1, un recurso ordinario, opción 2, o un recurso extraordinario. La respuesta es que es un recurso extraordinario que procede por las causales o motivos expresamente determinadas en la ley y en este sentido contra las sentencias de Cámara, y que solamente se admite la revisión del derecho y no así de los hechos.